honor para nuestro equipo platicar con tan destacado fotoperiodista salvadoreño. Eso es lo más importante, que usted es salvadoreño y que se ha desarrollado alrededor del mundo con tan importante profesión. Actualmente sabemos que usted trabaja para AFP, pero vamos a regresar a sus inicios porque queremos conocer cómo usted comenzó en el mundo del fotoperiodismo. Bienvenido, Yuri. Gracias también a ustedes por la confianza y por el interés en conocer parte de mi historia y en haberme escogido para su proyecto. Fíjate que yo comencé a estudiar periodismo en la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional, en 1986. Ahí ingresé en ese año. Y bueno, ustedes saben que El Salvador estaba viviendo ya un momento muy crítico, muy difícil con la guerra y la situación en las calles también de represión a los movimientos sociales era bastante difícil. La Universidad Nacional también sufrió mucha represión de la comunidad universitaria, como de las instalaciones que fueron intervenidas militarmente un par de veces en esos periodos. Y bueno, fue bastante difícil, pues, pero por ahí empecé yo a estudiar periodismo. Ya tenía en mente la idea de ser fotoperiodista, de manera que ingresar a la universidad, si bien es cierto que la carrera es bastante amplia en el aspecto periodístico, pues mi idea era siempre especializarme en fotografía. Cuando ingresé ya tenía mis primeros pininos, por así decirlo, en fotografía, porque siempre me llamó la atención. Me llamó la atención y con la ayuda de mi padre, que me regaló la primera cámara con la que empecé a trabajar, eh, pues ahí ya tenía indicios, ¿no? De cómo arrancar. No fue en teoría tan difícil, digamos, ejercer o empezar a ejercerlo, tomando en cuenta que como estudiantes universitarios de la carrera de periodismo teníamos la oportunidad de salir a cubrir manifestaciones, de salir a cubrir algunos eventos que ocurrían en esa época ya en San Salvador, amparados simplemente en el carnet de prensa que el Departamento de Periodismo de la universidad nos proporcionaba. No era una gran garantía de que pudiéramos trabajar, pero muchas veces nos ayudó bastante. Entonces, en ese transcurso de estar estudiando en la universidad, surgió la iniciativa de un profesor de radio y de crear una mini agencia de noticias para radio justamente, ¿no? Y ahí nos invitó a participar a un grupo de 5 estudiantes en los cuales estuve incluido y así fue como comencé, o sea, comencé como reportero de radio, trabajando para 2 noticieros de 2 estaciones que funcionaban en esos años. Y a pesar de trabajar como reportero de radio, pues siempre tuve la inquietud de hacer fotografía, de manera que cada vez que iba a una conferencia de prensa o cada vez que iba a cubrir una manifestación o cualquier hecho relevante de esos días, siempre llevaba mi cámara y siempre hacía fotos. Y a veces me preguntaban, bueno, ¿y qué haces o para qué haces fotos? Y le digo, bueno, pues estoy practicando, son para mí, para el registro histórico de la memoria y en fin, bueno, la cosa es que la gente me veía, o los demás colegas también, me veían haciendo fotos y pues me preguntaban, ¿no? Y eso me fue como abriendo un poco el espacio, porque en la medida en que fui saliendo a la calle y conociendo corresponsales extranjeros y periodistas locales que ya trabajaban para varios medios internacionales o para los medios de esa época también, pues me fui abriendo un poco de espacio y ellos me empezaron a preguntar qué hacía con el material y que tenía la oportunidad de vendérselo a agencias internacionales, que muchas veces ellos compraban fotografías y que si estaba interesado, pues ellos podían ver el material y si les parecía que tenía la calidad que ellos requerían, pues me lo podían comprar. Pasó un buen tiempo, quizás como año y medio aproximadamente, en que tuve ya la oportunidad de tener contacto directo con los corresponsales de las agencias internacionales. Y ahí ya justamente empecé como a enlazarme con ellos, inclusive en algunos casos me regalaban rollos de película también para que tuviera, ¿no? De reserva por si algo grande pasaba,
como dije antes, era una época bastante difícil para el país y muchas veces había ataques, sorpresa a los cuarteles o a otras guarniciones militares. Y siempre el que llegaba primero al lugar era como el que tenía las mejores imágenes, ¿no? De manera que era una competencia a veces eso, ¿no? De quién llegaba primero. Y en muchas oportunidades me tocó hacer eso y tener un material que los demás no tenían. Así que de esa manera me fui empezando a relacionar con la agencia P, con la agencia Reuters y con la agencia AFP, para la cual actualmente trabajo. Esos quizás fueron así como de manera un poco general mis inicios y mis primeras incursiones en el mundo de fotoperiodismo internacional. Después de varios años ya de colaborar y de trabajar como fotógrafo freelance es como fotógrafo independiente, ¿no? O sea, que no tienes compromiso con ninguna empresa ni ninguna agencia y tenés libertad de ofrecer o vender tu material a quien lo requiera o a quien te lo quiera pagar o comprar, ¿no? Entonces yo estuve colaborando para todas las agencias, pero ya en el 91 tuve la oportunidad de trabajar y de tener un contrato con la agencia France Press y pues ya, acepté el contrato y me quedé ya trabajando con ellos desde esa época. Bueno, nos comentaba que su papá le regaló la cámara, entonces, ¿usted aprendió fotografía en la universidad o ya tenía conocimientos previos? Fíjate que yo tenía conocimientos previos en realidad. Bueno, la primera cámara que me regaló era una Pocket, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Entonces me fui convirtiendo como en el fotógrafo familiar. Así Mm. que esas fueron mis primeros acercamientos con una cámara, ¿no? Cuando tuve la Pocket y aprendí como a encuadrar y a eso, ¿no? Después ya tuve una cámara semiprofesional, una Olympus, y ahí pues ya requería más trabajo, ¿no? Porque además con el tema de la película no tenemos o no teníamos la facilidad que ahora existe con las cámaras digitales cuando cambias ASA. Entonces, ahí si el rollo era 100 ASA o 400 ASA y era de tarde o era de noche, pues no había más que disparar flash. Así que fui aprendiendo también un poco cómo a manejar el flash y cuando ingresé a la universidad, pues ya tenía, pues así, empíricamente unos conocimientos previos de lo que era la fotografía. Bueno, queremos conocer cuáles fueron esas coberturas o eventos más importantes y destacados para usted en los que usted pudiera haber considerado que eso le ayudó a irse formando en el camino del fotoperiodismo. Bueno, a raíz de que entro a la agencia France Press, se me abre muchas puertas y un mundo pues más allá de El Salvador también, ¿verdad? A lo largo de estos años he cubierto ya en mi trayectoria como fotoperiodista 4 Copas del Mundo. La primera en Alemania 2006, en 2010 en Sudáfrica, en 2014 en Brasil y en 2018 en Rusia. He cubierto también los Juegos Olímpicos en Londres y también los Juegos Olímpicos en Brasil y muchas Copas América, un par de Copas Confederaciones también en eventos futbolísticos, varios Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces he estado involucrado en el tema deportivo, pues he estado involucrado en muchos eventos de gran importancia. En cuanto a guerras y conflictos, pues también he cubierto la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, he estado en la Franja de Gaza, en territorios palestinos, en Israel, estuve en Haití también durante crisis políticas, varias en Latinoamérica, el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Haití, y de igual manera en desastres y tragedias naturales, ¿verdad? O sea, huracanes que son los que principalmente golpean nuestra región. Eh, el huracán Mitch es uno de los más fuertes, huracanes que han golpeado Haití también, y que muy severamente. Entonces, bueno, he cubierto infinidad de situaciones, los terremotos, por supuesto, ¿verdad? En el 2001, los 2 terremotos que golpearon muy fuerte en nuestro país. Y de ahí, bueno, tragedias aéreas también y ese tipo de situaciones que a nivel de una agencia internacional interesan mucho, que son informaciones de alto impacto en el mundo de las noticias y que pues, a una agencia internacional le interesan mucho. Yo recuerdo
una vez, ya en los años 90, cuando la guerra estaba llegando a su fin, que las incursiones de la guerrilla a las ciudades se hicieron más comunes a partir del 89, cuando también vinieron a la capital. Recuerdo que una vez en Apopa nos avisaron que la guerrilla se había tomado en la ciudad de Apopa, y fuimos junto con otros compañeros, camarógrafos de agencias internacionales a verificar y pues a trabajar, ¿verdad? Entonces entramos a la ciudad y la gente poco a poco nos fue guiando hacia los lugares donde estaban los enfrentamientos, y nos fuimos acercando a las calles así ya afuera de la ciudad, y en un momento empezamos a escuchar los disparos y nos dimos cuenta que pues que ahí era el lugar, ¿no? Llegamos y de momento pues era todo un silencio muy, muy tranquilo, pues, pero de repente sí comenzó la balacera muy nutrida, y ahí nos dimos cuenta porque en realidad no veíamos nada porque ambos bandos estaban como escondidos o cubiertos. Cuando se desató la balacera, comenzó el movimiento y empezó a salir la tropa que estaba ahí, del ejército salvadoreño, y empezaron a retroceder, y retrocedieron justamente por donde nosotros estábamos entrando. Entonces la guerrilla que estaba en la montaña, digamos, o en la parte ya así cubierta de maleza, pues disparaba hacia esa zona, ¿no? Se desató una balacera muy fuerte, y prácticamente junto con un camarógrafo quedamos en el fuego cruzado. Recuerdo que nada más me pegué como a la cuneta, y ahí nos tendimos al suelo. Éramos el sonidista de él, adelante mío, en un árbol que tendría un espesor como de unos 10 o 15 centímetros más o menos. Eran unos árboles de pino, y él se tendió en el primero que encontró, yo me tendí en el segundo, y el camarógrafo se fue a tender detrás del tercero, ¿no? Éramos así todos como en fila, uno en cada árbol. Y en algún momento el enfrentamiento fue tan nutrido, no podíamos ni tomar fotos, ni levantar las cámaras, porque bueno, en realidad era bastante fuerte. Y yo recuerdo que en ese momento, porque empecé como a sentir que las balas caían como muy cerca de donde estaba, y arrojaban como polvo hacia mí, ¿no? Y, y recuerdo que lo que pensé en ese momento fue recordar el hecho de que los avestruces introducen su cabeza bajo la tierra, y fue eso lo que pensé. O sea, es bien divertido hoy, ¿no? Pero en ese momento lo primero que se me vino fue que dichosos los avestruces que pueden introducir la cabeza en la tierra. Eso quería hacer yo en ese momento, ¿no? O sea, enterrarme así, porque sentí, de verdad, sentí que algo me iba a pasar ese día. Y afortunadamente pues no fue así. Cuando unos vecinos que seguramente nos estaban viendo desde sus ventanas, que daban a la calle, la angustia que teníamos ahí, abrieron sus puertas y nos empezaron a llamar para que nos metiéramos a sus casas, ¿no? Uno a uno nos fuimos levantando en la medida que bajaban los disparos, teníamos la posibilidad de saltar a la acera y de ahí a la puerta, ¿no? De manera que ese día, pues, yo pienso que ellos nos ayudaron mucho, nos rescataron de donde estábamos y nos dejaron en sus casas hasta que la cosa más o menos bajó y pudimos volver a salir. Me imagino que en algún momento de sus inicios, cuando lo enviaban a ese tipo de coberturas, no se llegó a poner como nervioso y decir, tengo que sacar un buen trabajo, un buen material fotográfico, pero no sé si los nervios en algún momento lo atacaron. Fíjate que uno miedo siempre tiene, y ese miedo pues muchas veces se transforma en nerviosismo. Creo que cuando uno está joven también tiene la tendencia de ser más audaz y a veces de cometer errores, ¿no? Que inclusive en algunas ocasiones pueden llegar a ser fatales. Afortunadamente, siempre en esas circunstancias nosotros solíamos trabajar en grupos. No íbamos a una zona de combate solos, por ejemplo, ¿no? Siempre nos llamábamos, mira, ¿te diste cuenta de lo que está pasando en Apopa, en San Marcos o en Santo Tomás? Ah, sí, si el otro no sabía, te decía, ah, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ah, bueno, mira, ¿qué está pasando esto y lo otro? Ah, bueno, vas a ir, porque además uno buscaba transporte para llegar al lugar. Si uno no tenía el transporte, uno buscaba el RAI para ir, ¿no? Entonces le hablaba generalmente a los corresponsales extranjeros, que eran los que siempre iban a los lugares, ¿no? Y ya conseguíamos un equipo y nos íbamos. Y bueno, ellos
en ese momento eran mayores que nosotros, o mayores que mí, tenían un poco de más experiencia, venían en otros, o de haber vivido otras experiencias en otros países, y entonces ya eran como más experimentados, de manera que ellos sabían cómo moverse en el terreno. Eso nos daba un poco de tranquilidad porque nosotros pues usualmente los seguíamos a ellos, ¿no? Se usaba mucho el símbolo de las banderas blancas con la palabra pres o prensa. Me acuerdo que se estampaba la palabra en la bandera y siempre había un encargado que iba ondeando la bandera cuando íbamos a una zona así conflictiva, ¿no? Entonces eso ayudaba bastante también y ayudaba como a controlar los nervios, ¿no? Una vez que estábamos en San Pedro Nonualco también, por cierto, que lo había ocupado la guerrilla y después el ejército llegó a bombardear y a, a tratar de retomar la ciudad, llegó un helicóptero de estos UH, los Ju-500 que le decían, que era, bueno, era conocido como la avispita porque se movía muy rápido y podía bajar casi a ras de copa de árboles y todo eso para ver y ametrallar y todo eso, y en algunas veces tirar rocket. Y en una de esas, me acuerdo que andábamos alrededor de 10 o quizás hasta más periodistas, y íbamos caminando al centro de la calle, porque una de las reglas cuando cubrís zonas de conflicto es esa, que tenés que estar en lugar visible para que los bandos en conflicto te identifiquen que no sos un enemigo, sino que sos neutral o que sos prensa, ¿no? Y en este caso recuerdo que nosotros habíamos 3 o 4 que iban con banderas blancas ondeándola, pero de repente el helicóptero se puso sobre nosotros a cierta altura y yo recuerdo que me pareció sospechoso. Íbamos caminando en el centro de la calle y recuerdo que volteé a ver para atrás, así para arriba, y alcancé a ver el helicóptero en posición de disparo justamente, ¿no? Y alcancé a ver la luz, porque la velocidad de la luz es más rápida que el sonido, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que alcancé a ver la estrellita en el helicóptero y les dije a mis compañeros, nos van a disparar. Y cuando dije eso, todos nos desplegamos, nos tiramos al suelo y justo en ese momento recuerdo que la ráfaga cayó así, eso, pasó cerca de nosotros, así. Brrr. Entonces, bueno, nos buscamos cobertura también, ¿dónde? Y empezamos como a ondearle las banderas. Quizás después de eso logró identificarnos y ya no nos disparó. Pero te digo, miedo existe siempre y nerviosismo. Uno tiene que tratar de contener esa situación y tratar de concentrarse mucho en el trabajo. Creo que eso ayuda bastante a superar esa situación, porque yo lo viví en Irak, por ejemplo, cuando íbamos con las tropas estadounidenses en algún transporte blindado, existía ese nerviosismo de que fuera a explotar una mina o que fuera a haber una emboscada y volaran el tanque o el blindado en el que íbamos. Y durante todo ese trayecto, mientras no salíamos de ahí, estaba latente ese riesgo y ese nerviosismo, ¿no? Y recuerdo que lo único que me tranquilizaba era cuando agarraba la cámara y me ponía tras el visor y empezaba a hacer fotos. Ahí ya como que venía el relax y ya te olvidabas un poco de esa cosita en la mente, ¿va? Que va a explotar una mina, te van a atacar, eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, sí, miedo, como digo yo, quien diga que no tenga miedo en una situación de guerra o en una situación de peligro, es falso, pues. Lo único que hay que aprender a dominarlo y a dominar esa adrenalina que también se despierta y se eleva al máximo en esos momentos para no cometer errores que te puedan costar la vida también. Yuri, ¿usted utiliza algún tratamiento digital en sus fotografías o se entregan tal y como fueron tomadas? Fíjate que no me gusta en realidad, en general, tratar digitalmente las fotos, a pesar de que ahora hay muchas herramientas que lo permiten, como Lightroom, como Photoshop, por supuesto, y otras, ¿no? Tantos filtros que han ido apareciendo para fotos y todo. A mí particularmente no me gusta, aparte que nosotros como agencia internacional no podemos, o sea, no podemos,
alterar la foto de una manera significativa, ¿no? O sea, no te digo que tal vez podemos en algún momento cortar, ¿verdad? Así, tal vez el cuadro más amplio, cerrarlo un poquito o quitar algún elemento que en algún momento te parezca que te distrae el centro de atención de la foto, pero nada más, o sea, no podemos decir, ah, no, es que aquí le falta un poco de cabello, ¿verdad? Entonces le voy a clonar el cabello, eso es prohibidísimo, o sea, nosotros definitivamente no podemos hacerlo. Y hay otro elemento también que también contribuye mucho a que nosotros no toquemos las fotos. La tecnología, como ha ido evolucionando tanto desde la era de la película hasta hoy, las cámaras nos permiten transmitir las fotos desde la cámara misma. Entonces, muchas veces cuando estamos cubriendo eventos de gran importancia o acontecimientos súper fuertes, transmitimos las fotos en el mismo momento en que las tomamos. O sea, son fotos que se transmiten en vivo. Eso nos permite, como lectores, muchas veces conocer los acontecimientos en el mismo momento que están ocurriendo. Entonces, de manera que ahí mucho menos que tengamos una oportunidad de tocar las fotos digitalmente, ¿verdad? O sea, porque la foto sale tal cual de la cámara, ¿no? Y mi apreciación personal sobre ese tema justamente es que uno debe de aprender a tomar fotos. O sea, no tiene que pensar en que, me salió un poco movida, me salió subexpuesta, me salió sobreexpuesta, pero la arreglo en el Photoshop, la arreglo en la computadora. Eso no debe de existir, no debe ser un criterio ni un pensamiento que un fotoperiodista debe tener. O sea, el criterio que debe prevalecer es siempre, tengo que tomar la foto como es, ¿no? O sea, encuadrarla, si es posible, sin necesidad de tener que cortarla. En el momento en que la veo a través del visor, tengo el tiempo en algunos casos, cuando se está trabajando historias así, que las haces con tiempo, sin presión de que tenés que tomarla inmediatamente, como en los deportes, por ejemplo. Ahí tenés que encuadrar y sabes que medir la luz y buscar tu ángulo, tu plano, que refleje más lo que querés mostrar a través de la foto. Entonces, si tú haces bien tu trabajo a la hora que estás tomando la fotografía, no necesitas ir a Photoshop, ni al Lightroom, ni a cualquier otro filtro, ni a ninguna otra aplicación. O sea, simplemente hay que saber exponer la foto, saber disparar en el momento adecuado y saber encuadrar y componer la toma, pues, en el momento que lo estás haciendo. Y cuando hablo de componer, me refiero a que, bueno, si yo cuando voy al lugar veo que hay una persona aquí, ponerle una escena de crimen, se me viene a la mente, ¿no? Una escena de crimen, está un cadáver por allá tirado, está la cinta amarilla, están los policías o están los forenses reconociéndolo. Entonces, esos son los elementos que yo en mi mente tengo que buscar un ángulo que me permita mostrar en un solo cuadro los elementos necesarios para complementar la historia de la imagen del cadáver ahí en la calle o donde quiera que esté, ¿verdad? Ya sea que se trate de casquillos o de indicativos que los forenses colocan para las pruebas y todo eso, ¿no? Entonces, no me refiero a que, miren, es que ahí le hace falta una muñeca, la voy a llevar y la voy a poner, ¿verdad? Componer la foto es componerla en el lugar con los elementos que tengas a la vista. A partir de que yo comienzo a remover físicamente o poner un elemento en un cuadro que yo quiero fotografiar, ya estoy manipulando la realidad o ya estoy manipulando el cuadro, ¿no? O la foto. Si yo veo que el teléfono, no, es que mira, el teléfono de este lado no se ve bien, mejor le doy vuelta. O no, se me ve mejor de aquí, ¿verdad? Ya ahí estoy manipulando. O sea, ya no es si yo llego a una escena para tomar una fotografía y veo que hay algo que está mal, pero que veo que si le doy vuelta, wow, esa es la foto que yo quiero, ¿verdad? Entonces, puedo fácilmente, porque la línea que hay entre esos principios éticos y cometer o pensar que puedo, le doy vuelta y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, resulta que tal vez alguien ya llegó antes a la escena y ya tomó la foto como originalmente es, y después tú llegaste o cualquier otro llegó y le dio vuelta, y de repente la gente ve publicadas las dos fotos y dice, pero miren, aquí el cadáver estaba boca abajo y ahora aparece boca arriba. Entonces, algo pasó ahí, ¿verdad? Entonces, de manera que si no están los forenses dándole vuelta
o cualquier otra situación, significa que algo pasó. Es lo mismo cuando tú quitas o pones algún elemento del cuadro, ¿verdad? O sea, a mí me parece falta de respeto a la profesión y falta de ética profesional también, quitar o poner algún elemento físicamente en el cuadro que vamos a fotografiar. Ya casi para ir finalizando, Yuri, queremos conocer su opinión acerca del fotoperiodismo en El Salvador comparado con otros países. Fíjate que el periodismo en El Salvador ha adquirido bastante madurez profesional. Creo que, si bien es cierto que se marca, como en todo el mundo, por generaciones, ¿verdad? Aquí, antes de que nosotros empezáramos a trabajar, porque yo durante muchos años trabajé aquí en El Salvador, ahora no estoy acá desde hace casi cerca de 15 años más o menos fuera de El Salvador trabajando, pero constantemente vengo, ¿no? Entonces, y estoy constantemente en comunicación con muchos colegas de mi generación, de una generación atrás, de otra o de más de una generación adelante. Entonces, por ejemplo, yo veo que ahora cuando he salido a trabajar con esto de la pandemia y todo eso, veo que la mayoría de la gente que anda en la calle, todos son jóvenes nuevos. Casi no los conozco y a lo mejor algunos no me conocen también, pero en algunos casos veo a muchos sí muy aplicados, haciendo un buen trabajo, ¿no? Y eso es bueno porque pues la idea es que haya un relevo de generación mejor que lo que tenías antes, pues, ¿verdad? Entonces debería de haber esa formación. Sin embargo, en algunos casos no puedo decir lo mismo. Creo que hace falta esa interacción entre aprender de los viejos, lo bueno, para seguirlo implementando o mejorarlo, ¿verdad? Y en el caso pues de las generaciones más atrás, de las anteriores, digamos, nosotros siempre tenemos la posibilidad de ir aprendiendo cada día, ya sea de jóvenes o de tecnología o de lo que sea. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado encerrados en la película, no estaríamos vigentes a estas alturas, ¿verdad? En que el mundo ha cambiado tanto, en que se dejó de lado el laboratorio fotográfico hace muchos años, en que se dejó de tomar película, en que las cámaras avanzaron, entre lo que decía, ¿no? De que las cámaras ahora transmiten las fotos desde el mismo momento en que se toman y tenemos esa posibilidad y esa capacidad. Entonces yo creo que siempre es complementario, ¿no? Ese factor siempre debe ser muy complementario entre la sabiduría de las generaciones anteriores y lo nuevo, ¿verdad? Que van haciendo con ideas, con nuevas tecnologías, pero muchas veces no se da. Muchas veces ese intercambio no existe o no se da, o unos creen que saben más que los otros, o piensan que los que son viejos ya están desactualizados, tienen conceptos antiguos, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que si hubiera mayor comunicación y, y un complemento o un intercambio de experiencias, pudiéramos tener un mejor periodismo del que tenemos, pues, o sea, no digo que sea malo, me parece bastante bueno. Yo he estado en países donde se practica mucho el periodismo activista y eso es algo que estoy en contra de eso, creo que no se debería de hacer porque eso empaña nuestra profesión. A la hora que estamos en la calle se nos confunde con activistas y eso nos puede llegar a crear problemas graves a la hora que estamos trabajando cubriendo algo. Entonces, aquí, digamos que, si bien es cierto que tenemos periodistas oficialistas, pero están claramente identificados y hechos para difundir información oficial. Los que son otros medios, digamos, opositores o neutrales o que tratan de mantener la objetividad en su línea editorial, entonces vemos que publican informaciones balanceadas o equilibradas de las dos cosas o de las tres, las cuatro gremios, lo que sea, ¿no? Pero justamente creo que los medios, para ser objetivos, deben de tener cuidado en ese balance, ¿no? En que si yo publico cuatro notas oficiales, entonces debo darle la misma espacio y la misma oportunidad a los que están en contra de esas opiniones de publicar la misma cantidad de informaciones, ¿no? Es algo que nosotros dentro de las agencias internacionales practicamos bastante.
ese equilibrio y ese balance de la información que publicamos, precisamente para que no se nos tilde de que, ah, sí, es que como solo publican lo del gobierno, es que solo publican lo de la izquierda, lo de la derecha, lo del centro, en fin, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, yo creo que el hecho de que haya ahora más universidades que proporcionan o ofrecen la carrera de periodismo también es significativo. Antes solo era la Nacional la que tenía esa carrera. Ahora yo he visto que, bueno, la Universidad Centroamericana, la UCA, la Tecnológica y tantas otras universidades que han ido surgiendo también ofrecen la carrera. De manera que, si bien es cierto que hay una mayor demanda y que se puede pensar que eso crea una mejor oferta de trabajo para los que se están formando, yo pienso que más bien es un reto para ustedes como jóvenes, porque deberían de pensar que entre más preparados estén, mejores oportunidades van a tener. O sea, si tú como periodista me dices, bueno, sí, yo soy graduada, recién graduada, no tengo experiencia, pero tengo interés en aprender, eh, podría empezar como una pasantía en un medio. Ok, perfecto, y aceptar las condiciones, que por lo general no son muy buenas, pero si tú, como recién graduada, quieres ganar un salario que no va acorde a tu experiencia de trabajo, entonces la empresa no te lo va a pagar, pues, porque va a decir, es que no tienes experiencia, aunque tengas una maestría de eso, una maestría, sí, o sea, me sirve tu conocimiento, pero no tienes experiencia, o muéstrame qué experiencia tienes, ¿verdad? Para ejercer esa experiencia teórica que me estás presentando en tu CV. Entonces, creo que todo va acorde pues a eso, ¿verdad? A ir balanceando, pero si te vas preparando, así como haces una maestría, aprendes inglés, aprendes francés, aprendes alemán, aprendes mandarín, qué sé yo, de repente viene una empresa, una agencia internacional y dice, ah, bueno, miren, Sofi, está bien el currículum y además habla francés, habla alemán, entonces, perfecto, porque una agencia internacional muchas veces traduce sus notas a inglés, a francés, a alemán, a árabe también, y así, ¿no? Entonces, la AFP por lo menos distribuye informaciones en 6 lenguajes. Entonces, siempre necesitan gente que tenga conocimiento de otros idiomas. Así que creo que entre mejor preparados estemos, más ofertas de trabajo o mejores ofertas de trabajo vamos a poder conquistar. Usted hace 2 años, sin buscarlo, se hizo amigo de los croatas. ¿Qué sintió al ver que esas fotografías estaban rodando por el mundo entero? Fíjate que después de la emoción y de la situación que sucedió en el terreno de juego, algo que fue sorprendente, nunca me lo esperaba, yo recuerdo en el momento de que los jugadores se vinieron encima y todo eso, pues lo primero que pensé fue en disparar la cámara y en tomar las fotos, ¿no? De lo que estaba pasando y de esa euforia que se estaba viviendo. Como nosotros como agencia tenemos una planificación, entonces yo la verdad no me di cuenta del alboroto que se hizo en las redes, sino hasta como 12 horas después, más o menos, después de lo sucedido. Yo terminé mi trabajo, regresé al centro de prensa internacional, ahí en el estadio Luzhniki de Rusia, de Moscú, y, y bueno, me enfilé a seguir mi plan de trabajo que ya estaba establecido desde antes del torneo, desde antes que arrancara el torneo, ¿no? Nosotros, como dije, trabajamos con base a una planificación. Y yo seguí mi plan, pues sin saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces, como digo, cuando pasaron las horas y poco a poco me fui dando cuenta, era una cosa realmente impresionante, o sea, la cantidad de llamadas, la cantidad Sí, de mensajes en todas las redes, o sea, gente que nunca había escuchado mi nombre, me llamaban y las televisoras de todo el mundo, o sea, de verdad, un interés impresionante, me quedé así en algún momento súper cansado de tantas entrevistas y de hablar con la gente y sorprendidísimo en realidad de cómo se había viralizado la situación y cómo la gente además había aceptado y me felicitaban por mi actuación en el momento de que se dieron los acontecimientos, me felicitaban por las fotos,
de manera que fue agradable en realidad, te digo, a pesar de que fue muy cansado, también fue agradable sentir ese reconocimiento de la gente por el trabajo hecho y sobre todo porque hubo muchos fotógrafos y muchos editores de muchos medios internacionales alrededor del mundo que se sintieron identificados con la profesión misma, ¿no? O sea, y que decían, qué bueno que has puesto en alto el nombre de la profesión, o sea, o la carrera como fotoperiodista, porque nosotros en muchos de los casos somos discriminados. Sí. Porque mucha gente dice, los fotógrafos, son los fotógrafos. Y es como que aguanten solo, no les den agua porque son los fotógrafos, ¿no? Entonces, el hecho de haber hecho ese trabajo en ese momento, ¿verdad? Y la gente se sintió así, pues como identificada, ¿verdad? De lo que yo hice, identificada con esa labor y con esos reconocimientos también. Me dio muchísima pena con tanta gente también que nunca pude responder sus mensajes, que los he visto 1 mes, 2 meses después, solicitudes de entrevistas que no se llegaron a concretar. No sé, el teléfono registró a veces llamadas de una sola persona, de un solo medio, hasta 25, 30 llamadas de un solo medio. Y bueno, te digo, fue una locura increíble, de verdad. Pero una gran experiencia que me dejó una gran escuela también y nuevos amigos, un país que me admira mucho en realidad, porque Sí. de Croacia he conocido personas muy buenas que ahora puedo considerar amigos y un país que me abrió las puertas prácticamente, pues, o sea, que me ha abierto las puertas a raíz de esa situación. Así que muy, muy complacido con eso, con todo eso que sucedió alrededor de las fotos y de esa anecdótica cobertura. Sí, sin duda son experiencias envidiables, Yuri. ¿Qué fotógrafo no quisiera que le sucediera eso? Casi siempre andan en eventos que arriesgan su vida, a veces los disfrutan, pero obtener ese reconocimiento es muy difícil, ya que todos quieren hacer un buen trabajo, pero cuesta destacar. Y en este caso, usted ha sido muy reconocido en el país, a nivel mundial también, así que es un gusto poder platicar con usted. Muchas gracias, Sofi. La verdad que también, como dije al principio, para mí también me da mucho gusto interactuar y poder colaborar con el proyecto de ustedes y ayudarlos en lo que pueda como juventud que nos va a reemplazar en poco tiempo, supongo, y espero yo. ¿Qué más podría dejar? Pues que ayudar con mi experiencia en su enseñanza y en su preparación profesional para que sean y representen el país también de la mejor manera, ya sea localmente o internacionalmente, que espero que así sea, que tengan oportunidades también de ingresar a medios internacionales. Y no olviden que hay que estudiar, hay que prepararse y como les digo, una empresa cualquiera que sea lo contrata a uno para resolver problemas, no para crear problemas. Entonces, entre mejor preparados estemos, mejor vamos a resolver los problemas y los requerimientos de una empresa y vamos a tener oportunidades de trabajo. Bueno, muchas gracias, Yuri, por la entrevista. Gracias a ti también, Sofía. Ha sido un gustazo conversar contigo. Thank you.